Os doy los buenos días, bienvenidos a mi canal de YouTube al que os invito a suscribiros. He hecho un vídeo ya como todo el mundo, todos estamos haciendo vídeos ahora sobre el monte, los incendios, y todos estamos haciendo vídeos diciendo que sabemos más que nadie. Yo es verdad, soy politólogo, puedo saber mucho de geopolítica, geoestrategia, geoeconomía. Alguien puede decir, ¿y cuál es tu experiencia con el monte? Pues mi experiencia con el monte, como bastante gente de la que habla, es primero la edad, más sabe el diablo por viejo que por diablo. En segundo lugar, que mi vida está muy relacionada con el monte, no solo porque sea, como os dije antes, senderista desde al menos los 11 años y por lo tanto llevo pateando montes toda mi vida, sino también por mi propia relación familiar y personal con las gentes del campo. Y por lo tanto tengo que decir, lo que voy a tratar de decir no son cuestiones científicas, sino cuestiones de experiencia vital que hay que tener en cuenta y que yo creo que son claves que muy poca gente está dando o se está atreviendo a dar. Porque en muchas ocasiones, detrás de muchas intervenciones muy sesudas o muy politizadas, lo que hay son intereses. Intereses económicos, intereses de poder, intereses de no molestar a las promotoras y a las inmobiliarias, intereses de no molestar al consejero de turno que me puede encargar un informe, etcétera, etcétera, etcétera. No es mi caso. Vamos a ver. Yo llevo viendo incendios toda mi vida. Toda mi vida. Cuando todavía el campo no es... Cuando se empezó a abandonar el campo, esa época la viví yo, pero todavía viví pueblos con muchos habitantes y todavía estuve hablando, pues me acuerdo, con Federico, con la gente que estaban en el pueblo Macastre, donde nosotros íbamos, y que estaba en pleno monte y estábamos en medio del monte y habían fuegos en la Sierra Martés y él nos contaba cómo iban, qué hacían, lo de que quemaban, todo eso lo he aprendido de esta gente a la que la Guardia Civil obligaba a ir a apagar los fuegos. Incluso un cuñado mío estaba en un campamento de scouts y la Guardia Civil los cogió a los mayores y se los llevó 3 días o 4 seguidos a apagar un fuego y, por ejemplo, ni a él ni a otro les dieron ni agua, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué ventaja había, digamos, con este tipo de bomberos forzados? Pues que conocían el monte. Sabían dónde iba el fuego, sabían si soplaban las corrientes, sabían si... pero todo era por experiencia. Pero tenían experiencia. No los echaban en medio del monte. Ellos habían nacido en el monte. Eso era un factor importante. ¿Qué factor había que no? Pues que no tenían prácticamente medios. Yo vi actuar por primera vez con unos 14 o 15 años los aviones estos, los canadienses, estos aviones especializados, un poco más, con 17 o 18 años, los vi actuar por primera vez en un incendio en la Sierra Martés. Anteriormente no había nada de esto y esto fue un gran avance. Pero vamos a ver, vamos a señalar algunas causas. ¿Por qué arde el monte? Primero, por el abandono obligado y forzado del mundo rural que ha sido machacado por la persecución de la Unión Europea y de sectores que dicen ser ecologistas contra la agricultura y contra la ganadería. Mucho cuidado, no me voy a apuntar al discurso contra los ecologistas, porque yo también lo soy. Lo que no soy es ni un fanático, ni soy una persona que no tenga experiencia como para soportar terribles tonterías que lo único que van al final es a favorecer el capitalismo verde. Mucho cuidado. Los verdes al final lo que van es a favorecer el capitalismo verde y por lo tanto están apoyando las políticas de la Unión Europea. Entonces las políticas de la Unión Europea son contra la agricultura y están destrozando la agricultura. La Unión Europea, por ejemplo, da todos los años muchos fondos para que se construyan casas rurales, para que se construyan hoteles rurales, para que se construyan albergues rurales, para que se haga esto o lo otro de urbanización del monte, porque lo que están pretendiendo es cambiar el turismo
por la soberanía alimentaria. Entonces a los pueblos hoy en día la solución que se les da es la casa rural, es el turismo, y el turismo es fuego. El turismo es mierda. El turismo no es nada. Es una temporadilla para hacer caja, malvivir y que la gente productiva del campo se vaya del campo. Porque la Unión Europea está persiguiendo la ganadería, está persiguiendo la agricultura y está en contra de la soberanía alimentaria de España. Antes del cambio climático ya habían incendios, sí. Otra razón. Durante la etapa de Franco hubo muchísima repoblación forestal, sobre todo en lo que se llamó los años del hambre. Los falangistas, Franco, para dar de comer a la gente de los pueblos entonces estaban muy habitados, había ya un éxodo rural, pero no era el de los años 60, era anterior, y entonces para que la gente malviviera, pues empezaron a repoblar pinos por los montes. Sobre todo trajeron un veneno que está trayendo muchos incendios ahora, que es el pino pinaster. El pino pinaster de las repoblaciones falangistas de los años 40, incluso hasta los 50, repoblaron de pino americano, todos los montes, y además no se encargaron de proteger las especies autóctonas que resisten al fuego. ¿Por qué hay árboles que resisten al fuego? Sí, porque pueden quemarse, pueden incluso chamuscarse. Lo que más arde es el matorral, más que los árboles. El problema es que el pino, aunque se chamusque, muere, mientras que la encina se chamusca y rebrota. La carrasca se chamusca y rebrota. Incluso pueden arder sus hojas y quedar solo el tronco, pero luego rebrota. Hay algunas especies de pino autóctono español, por ejemplo en Valencia se descubrieron unas hace unos años que habían rebrotado solas. Entonces, en lugar de hacer un estudio de las especies hispanas y estos que eran tan españoles, ¿no?, pues llenaron los montes de pino americano. Ese pino arde como la yesca. Arde. Y es el que está ardiendo y el que más está ardiendo. Las repoblaciones de Franco se están quemando. Porque claro, se está acumulando el combustible porque al ver desaparecido el mundo rural y la ganadería rural, al haber desaparecido todo el entorno, todo el campo como sujeto económico y productivo y haber pasado a ser sujeto turístico, pues hay labores que no se hacen ya o que muy poca gente hace ya. Y por lo tanto, todo esto lo que provoca es que se acumule el matorral y vamos a ver, incluso aunque se limpiara gran cantidad de monte de golpe, cosa que no va a ocurrir, porque entre otras cosas, yo no sé si Abascal va a ir con una desbrozadora. ¿Cuántos de vosotros estáis dispuestos a ir a limpiar monte a jornal? Es más, ¿cuántos de vosotros estáis capacitados para utilizar una desbrozadora? Oh, yo con 2 másters, yo con... Vale. Todo dicho. Aunque se hicieran campañas de limpieza muy grandes, iba a haber fuegos porque la agricultura y la ganadería eran consustancial al mantenimiento del monte y también a sofocar los incendios del monte. Eso no existe, porque ha sido destrozado, destruido y perseguido. Y no se puede tratar al monte o a la gente de los pueblos como si fueran reservas indias. Los indios de la pradera a los que hay que dar comida y no sé qué y no sé cuánto para que sigan ahí en la pradera y cuando vengan los madrileños en verano pues puedan ponerles sus cervecitas. No. La montaña tiene que recuperar su capacidad económica. Hablemos de las vacas. Si la industria láctea española está siendo perseguida, incluso se ha llegado a pagar dinero por echar la leche por las acequias, pues no hay pastos. Ya no hacen falta los pastos se llenan de matorral, todo es un... Entonces, la única solución es
proteger el medio rural y que el medio rural recobre su vida. ¿Por qué? Porque necesitamos el campo para poder comer. Porque si, por ejemplo, a raíz de los problemas que están habiendo en el estrecho de Hormuz, o hubiera en estos momentos una guerra mundial, que está a punto de haberla, resulta que aquí vamos a matar el hambre a puñetazos. Porque no tenemos capacidad alimentaria, porque nos viene en barco desde América y desde África muchísimos de los productos alimenticios que consumimos. No estamos capacitados para dar de comer a la población española. ¿Por qué? Por las políticas de la Unión Europea y por los imbéciles que llevan más de 100 años gobernándonos. Una tercera cuestión: la urbanización del monte. Los ayuntamientos tienen mucha culpa, y sobre todo en determinadas zonas. Por ejemplo, la Sierra de Madrid. Todo está plagado, pero no solo, O sea, podemos ir a la Sierra de Córdoba, podemos ir a zonas de monte de la provincia de Granada, de la provincia de Valencia. La provincia de Valencia hay una de urbanizaciones terribles. Pues todas estas urbanizaciones están junto a las pinadas porque los ricos quieren tener los pinos cerca, no sé qué y no sé cuántos, o la clase media esta que piensa que son ricos y no sé qué, y entonces yo me hago el chalet y me lo hago entre los pinos y tengo un pino bien grande al lado de mi casa, delante de mi casa, encima del tejado, etcétera, etcétera, etcétera. Pues todo esto es responsable de los incendios y de los fuegos. Porque hemos quitado población que conocía el monte y en su lugar hemos llevado domingueros, veraneantes y turistas que no conocen el monte y no tienen cuidado de ver qué pasa con los cigarrillos o con los porros, cómo se apagan, ver que puedo hacer una hoguera para divertirme y no sé qué, y luego a su vez llamo albañiles, los albañiles vienen y empiezan con una radial al lado de una pinada. Es verdad que también se producen fuegos provocados por cosechadoras y demás. Claro, el campo antes, cuando yo os hablo, en los años 60 yo he visto arar mucho con mulas y con caballos. Esto ya no se da. Entonces a veces en ocasiones pues producen, pero son los menos. La urbanización del monte es terrible y peligrosísima. Y entonces alguien me dice, ¿tengo derecho a disfrutar del monte y a tener una casa en el monte? Sí. ¿Dónde? En el pueblo. ¿En el pueblo? Cómprate una casa en el pueblo o tu alcalde autoriza una urbanización siguiendo la estructura de tu propio pueblo. Además, incluso puedes imponer un estilo que sea respetuoso con la construcción que se hace en tu pueblo. Pero no a 4, a 5 kilómetros la urbanización. ¿Por qué? Porque no se quieren mezclar con los del pueblo porque los consideran menos, los desprecian. No se quieren mezclar con los del pueblo y quieren estar solos y que nada les moleste. Entonces, si los pueblos tienen un crecimiento natural, un urbanismo en torno a su estructura, no se invaden espacios rurales. Es más, si el ayuntamiento limpia alrededor, pues se produce por cultivos. Por ejemplo, todos los pueblos están rodeados de vegas, de huertas, etcétera, que la gente de los pueblos cultiva y que esos son un cortafuegos natural. So pena que los ribazos y demás estén abandonados. Luego hay otra cuestión que es muy importante. Gran cantidad de los montes, un porcentaje elevadísimo, son montes privados. Entonces al privado aquí todavía no ha salido nadie en televisión diciendo hay que obligar a las personas privadas a que limpien y mantengan sus trozos de bosque forestal, o bien las expropiamos. Y las expropiamos por su valor, que va a ser muy bajo, porque no son urbanas ni urbanizables y porque a su vez están mal cuidadas, maltratadas y pueden pegarse fuego en cualquier momento.
Yo me acuerdo que cuando yo era pequeño hubo un chiste de Forges que hizo muchísimo, que fue muy... y además escribió un título de estos de chistes maravillosos que hacía, de Forges, un tebeo, un libro tebeo, y se titulaba Cuando un monte se quema, algo suyo se quema, señor conde. Pero eso ya nos lo han hecho olvidar, porque aquí nosotros el Estado queremos pagar cada vez menos impuestos. Queremos, y hay partidos dedicados a que los ricos cada vez paguen menos impuestos y tengan menos obligaciones y no estén obligados a nada y puedan hacer lo que les dé la gana. Pero cuando el monte se quema, no va el señor conde a apagar el fuego. Van los bomberos de la comunidad tal o cual, o va la UME, que además, como las comunidades autónomas han dejado de cuidar sus montes, que es su competencia, y obligar a los que los tienen que cuidar, porque, mirar, si más del 70% de los montes son privados y obligáramos bajo multa o expropiación a los propietarios de los montes a tener el monte limpio, avanzaríamos mucho. Lo que pasa es que nadie obliga a los privados a limpiar el monte, pudiendo hacerlo. Hay otra cuestión que además del urbanismo, del que he lanzado algunas pinceladas, pero la urbanización agresiva del monte y luego la construcción ilegal. Porque hay ocasiones que sí, que las urbanizaciones, que tal, se han hecho pues por changüís, ahí hay mucha corrupción detrás. Mucha corrupción, mucha. Detrás de las urbanizaciones hay mucha corrupción. Hay muchas construcciones en el monte ilegales. Como nadie lo controla, nadie lo vigila, pues se hacen chalés, se hacen casas, se hacen... Y eso ya durante su construcción es un polvorín, es un peligro. Pero luego siguen siendo un peligro. Porque están habitadas además en un porcentaje elevadísimo por personas que ni conocen el monte, ni tienen idea de nada, y además tienen un concepto del monte como si fuera algo privativo, un jardín y tal y cual. Y claro, hablando del control del monte, evidentemente lo primero que habría que hacer, aparte de limpiar el monte, es limpiar el monte de construcción ilegal, ¿no? Otra cosa son las majadas, otra cosa son las cabrerizas, otra cosa son las cuadras estas de ganado, que algunas son preciosas, por cierto, construidas tradicionalmente en medio del monte, incluso antiguos cortijos o antiguos... Bueno, los cortijos siempre están limpios, los cortijos andaluces alrededor siempre están limpios porque son de cultivo, ¿no? Y por lo tanto no hay problema. Pero hay construcciones que son refugios de pastores, que son para que la gente tenga sus aperos de labranza y tal y cual, que por cierto muchos de ellos, muchos agricultores de los pueblos ya no las utilizan porque les roban, como además encima han quitado la Guardia Civil del medio rural. La Guardia Civil no está en el medio rural, por lo tanto el medio rural está en manos de los delincuentes. Ese es otro problema gravísimo. Ellos se creen que colocando 4 todoterrenos en la cabecera de comarca ya está toda la comarca cubierta. Eso es mentira. Uno de los problemas del incremento de la extrema derecha en el monte es la inseguridad de las zonas rurales. Luego la Guardia Civil debe volver. Cuarteles como habían con 4 o 5... Es verdad que en un momento determinado esos cuarteles se hicieron para reprimir al maquis, las guerrillas antifranquistas, para controlar a la propia población rural. Hoy en día sería muy diferente, sería para defender a la población rural, defender sus cosechas, defender el monte de depredadores y de defender el monte de urbanizadores ilegales. Cuando tú ibas a zonas de montaña que estaban ubicadas o que eran propiedad o que eran parques del tipo que fuera o protegidas, había una cosa que se llamaba la guía de tránsito, que iban con un cuadernito los forestales y ahí te anotaban el nombre, el DNI, el no sé. ¿Qué ocurre con esto? Que si había un fuego porque tú habías encendido un fuego o el humo gas se te había caído y habías provocado un incendio, se sabía quién eras. Yo he visto a seteros ir a por setas en medio del monte fumando.
Luego, si en tal zona una colilla provoca un incendio, es verdad que el otoño es una época menos proclive a incendios, pero también los hay. Ahora ya hay incendios todo el año. Han habido este año incendios en enero. Pues tú sabías quién era el culpable. Y a los pirómanos, sean por acción o por omisión, hay que incrementarles las condenas. Y los jueces se tienen que poner un poco más al trabajo, porque los tratan con mucha displicencia. Los jueces no nos defienden a poca ropa, no defienden a la clase trabajadora. No están para eso. Están para defender a los poderosos y al poder, y sobre todo a la estructura de poder, al sistema de poder. Los jueces son parte del sistema y por lo tanto protegen al sistema. Los agresores del sistema por cuestiones sindicales, políticas y demás sí son perseguidos, pero los que son por causa de piromanía y narcotráfico y estas historias, anda que no hay permisividad. Y no digamos ya con determinados políticos, etcétera, etcétera. Y con los ricos. Entonces, sé que esto está siendo un poco largo, pero quien tenga bien verlo, quería explicarle por lo menos mis razones. Por lo tanto, la solución está en volver a apoyar al campo, hacer atractiva la agricultura, hacer atractiva la ganadería, hacer de la agricultura y de la ganadería un nicho fundamental de desarrollo económico, mandar a tomar viento a la Unión Europea, mandar a tomar viento a mucho talibán ecologista, en lugar de subvencionarlos. Volver a recuperar la capacidad económica del campo y del monte, y veréis cómo los primeros interesados en defender el campo y el monte son los que viven en el campo y el monte. Y prohibir todo tipo de urbanización y de construcción en zonas forestales, salvo que sean instalaciones agroganaderas imprescindibles y con una exigencia de limpieza alrededor. Por cierto, de forma natural, yo recuerdo todas las cabrerizas y demás que yo he visto en el monte están en zona donde no hay arbolado o está limpio alrededor. Por lo tanto, esa sería la primera conclusión. La segunda conclusión es que las comunidades autónomas no están interviniendo en bomberos. Tiene que ir la UME. Si no va la UME, EMA, la gente ya de los bomberos forestales ha olvidado. La gente dice que venga la UME, que venga. Oye, ¿y los bomberos forestales de tu comunidad qué? Ah, que es que mi comunidad no gasta en bomberos forestales. Pero yo voto a los responsables de que se haya quemado mi urbanización. Porque todos estos que tienen urbanizaciones, yo estoy seguro que la mayor parte, si hacemos la mayor parte de la gente que se le han quemado los chales en las sierras de Madrid, votan a Ayuso. Soy sociólogo, lo digo con cierto fundamento. Estoy seguro que la inmensa mayoría votan a Ayuso, pero ahí están, con la urbanización quemada. ¿Qué piensan? No van a pensar, porque de aquí 6 meses se han olvidado. No penséis. Hay otros factores que determinan el voto y que determinan. Hay otra cuestión que sería importante, además de los bomberos y además de la promoción de la agricultura y la defensa de la agricultura y la ganadería, y es una conclusión final que saco. España debe ser soberana para tomar sus decisiones, para organizar su territorio y para buscar su desarrollo futuro. Y no lo es. Porque sin soberanía no vamos, por ejemplo, todo esto que está haciendo Europa de yo doy dinero para la casa rural, porque muchas casas rurales están subvencionadas, mucho cuidado. Yo doy dinero para la casa rural, pero no doy dinero para el que tiene un ganado de ovejas. Ni doy dinero para el que está cultivando manzanos.
y mucho menos para el que está con vacas, porque lo que hago es obligarle a que tire la leche a las acequias para traer leche de fuera. Por lo tanto, la recuperación de la soberanía también en este apartado es importantísimo. Y finalmente haré una reflexión. Las izquierdas institucionales y del sistema lo han hecho tan mal que son responsables de la extrema derecha, son responsables y culpables de los bulos de la extrema derecha. Que los bulos de la extrema derecha tengan credibilidad en mucha gente se debe a vuestra incompetencia, a vuestro abandono de las ideas. Hablar de reforma agraria hoy en día es una cosa decimonónica, pasada de moda, tal. Hablar de crear comunidades de montes, esto estaba aquí en la Edad Media ya. Comunidades de montes donde los ayuntamientos y los vecinos cuidan el monte. Y ahí me voy al ejemplo de Soria. En todos los pueblos debía haber una comunidad de montes, en todas las zonas forestales, y ahí se debía dar a los ayuntamientos y a los habitantes de los pueblos posibilidad de. Y también hacer replantaciones con flora autóctona. No vamos a hacer la de Franco, traer pino americano para repoblar. Traer pino de crecimiento rápido para repoblar, porque mire usted, es que la encina le cuesta muchos años, claro, y luego no arde. Bien, son algunas ideas que yo os quería transmitir y que yo quería pelear y que creo que no se están diciendo por ahí. Incluso hay vídeos muy buenos, todos están incidiendo en la limpieza, la limpieza, la limpieza. Yo ya os he puesto las dificultades que tiene la limpieza y cómo se garantiza la limpieza. Que va a ser un trabajo de años y de recuperación de nuestra agricultura tradicional y de nuestra ganadería tradicional, porque nos hace falta para comer. Porque cada vez va a ser más difícil importar cosas. Y por lo tanto cada vez todo, gracias al imperialismo, va a ser más caro. Muchas gracias.